Ya sea para bajar de peso o subir de peso, para ponerte en forma o adelgazar, o para mejorar o mantener tu salud, hay varios factores a considerar con tal de saber si es bueno o no comer cualquier tipo de pan. Lo primero que tienes que hacer consciente es que tu estado de salud presente va a determinar si es bueno o no para ti. Una persona con estrés, con estreñimiento, celíaca, con sobrepeso, diabetes, hipertensión o entre otras tantas condiciones, no les favorece. Sin embargo, una persona saludable le puede beneficiar sabiendo cuál, cómo y cuándo. En esta oportunidad vas a aprender si es bueno o malo comer pan, cuáles son las propiedades del pan que lo hacen tan deseable y también un buen alimento, a la vez los beneficios de comer pan, pero también en qué desfavorece comer pan, los tipos de panes y sus pros y contras, y cuál, cómo y cuándo comer pan. Busquen en qué anotar, porque este es un tema muy debatible para cualquier tipo de objetivo, además de que es un alimento tan apreciable que todavía es difícil de eliminarlo de la dieta, o mejor dicho, de eliminarlo de cualquier recepción, encuentro, buffet, catering, lo que sea, donde se ven reflejados lo que es la industria alimentaria o el servicio de alimentos. Empezando por cuáles son las propiedades del pan y qué lo hace tan deseable. Tenemos que tener presente que el macronutriente principal del pan son los carbohidratos, pues este tiene un contenido alto de carbohidratos netos, principalmente basado en almidón. Además de provee de proteína vegetal que en cuanto a las fuentes de alimentos que se utilizan para elaborar pan, que son principalmente trigo, centeno y cebada, es el gluten, la proteína de este tipo de alimento que encontramos presente. También vemos que contiene un valor nutricional muy rico y todo va a variar dependiendo de qué tipo de pan se trate, ya que es muy distinto un pan blanco de un pan integral, así de sus diferentes variedades que se pueden extraer de estas. Pero a grosso modo encontramos en el pan blanco que por cada 100 gramos tenemos 265 kilocalorías de, de este tipo de alimento, de los cuales 3.2 gramos son de grasa saturada, 49 gramos de carbohidrato neto, conteniendo unos gramos en fibra muy bajos en los panes blancos y un aporte de proteína de 9 gramos. En el caso del pan integral, va a variar mucho, pero a grosso modo, haciendo un pan de harina integral, encontramos que tiene 313 calorías por cada 100 gramos. Y esto debido a que tiene un contenido mayor de carbohidratos netos, tanto de almidón, pero también de fibra alimentaria, que es muy necesario para mejorar el trato intestinal, y es que el que favorece a las personas que sufren de estreñimiento o tienen complicaciones para evacuar. Asimismo, el pan integral contiene 4.3 gramos de grasa saturada y 13 gramos de proteína, lo que lo hace, a diferencia del pan blanco, ser rico
en proteínas, que este puede aumentar si son panes integrales a los cuales se les ha incluido ciertos tipos de semillas que son ricas en proteínas de igual forma. Además de estas características macronutricionales, encontramos que el pan es rico en micronutrientes, principalmente en las vitaminas del grupo B, que son fundamentales para el buen funcionamiento del organismo, del crecimiento celular, de unas buenas conexiones y vías nerviosas, así como también de la respuesta de asimilación y digestión de los mismos nutrientes. También encontramos que son ricos en minerales, principalmente sodio y potasio. El sodio porque se le añade sal propiamente, y el potasio porque la fuente de estos alimentos, repito otra vez, trigo, cebada, centeno, contienen un alto contenido de potasio, lo que lo hace muy favorable. También tiene en gran cantidad otros minerales muy importantes como el fósforo y el magnesio, y del mismo modo encontramos otros micronutrientes presentes en los panes. Dentro de las características organolépticas del pan, muchos son variables. Por lo regular encontramos una masa suave con una cobertura externa crujiente, o puede ser en toda su textura suave, muy aireado, lo cual lo hace sentir esta sensación de suavidad entre crujiente que despierta los sentidos, además del olor tan característico que poseen cada una de las distintas variedades de panes. Y esto está muy ligado a la relación psicoemocional que pueda tener la persona, porque muchas personas que buscan este tipo de alimento es porque lo están asociando a la parte maternal. Y dependiendo cómo haya sido su niñez y la experiencia vivida durante su niñez, si este fue el alimento el cual más se le proveyó, pues también ese gusto por el pan lo hace remontar ese momento de su niñez que le dio felicidad o sintió amor, sintió placer. Y esa es una de las razones principales por las cuales, siendo adultos, se busca tanto este alimento, ya que es imposible de ignorar de que el pan desde la infancia y desde tiempos muy remotos ha estado siempre presente y es el principal alimento en la mesa. O sea, es difícil usted llegar a un buffet o a un restaurante y no se le sirve de entrada o de guarnición o de picadera algo que tenga que ver con pan o con harina, ¿cierto? O sea, siempre encontramos algo presente. Y más en el desayuno, que un sándwich, una tostada, está presente con un vaso de leche en el caso de niños, o un pan relleno con huevos. De diferentes maneras encontramos la presencia del pan en las diferentes comidas. Entonces, estas características organolépticas hacen que también sea muy deseable para el ser humano. En cuanto a los beneficios de comer pan, encontramos que aporta mucha energía. Y aporta mucha energía es por la cantidad de carbohidratos que posee. Los carbohidratos son la principal fuente de energía del cuerpo. En tanto, dependiendo si ya sea blanco o integral, va así también ser su aporte, como expliqué anteriormente, en cuanto a los valores nutricionales del pan. Pero además de esto, también es rico en nutrientes, como les expliqué, lo que lo hace un buen alimento a la hora de ver una alimentación en general. Claro está, siempre los integrales van a ser superiores a los panes blancos debido a que la procedencia
de la harina integral está menos procesada que los panes blancos. Para obtener una harina blanca cernida requiere un procesamiento superior. Y eso hace que también se pierdan ciertos nutrientes en ese procesamiento. Por el contrario, con las harinas integrales se conservan más estos nutrientes. De todos modos, ambos poseen un alto contenido nutricional. Otro de los beneficios de los panes es que son asequibles. Prácticamente toda la población mundial puede comerse un pan o tiene las probabilidades de comer un pan. Y es uno de los alimentos de los cuales personas muy humildes siempre buscan para alimentarse en su día a día, ya que su nivel adquisitivo lo que les permite es adquirir este y otros más tipos de alimentos. También encontramos dentro de sus beneficios que es un alimento muy práctico. De hecho, como dije anteriormente, la encontramos en todo tipo de comida. Puede estar presente en un desayuno, como una tostada, como un sándwich o como un acompañante de un batido, de un jugo con leche, de un smoothie, también de una tostada francesa y recetas muy tradicionales como esas, al igual que puede ser también de un almuerzo o cena, por ser, por ejemplo, un sándwich, un hamburger, de acompañante de alguna carne, una ensalada, de guarnición o tentepié, como snack, un pan tostado con mantequilla de maní o mantequilla de almendra. O sea, es muy versátil. También vemos que se pueden hacer postres con ellos, como un dulce de pan, un pudín de pan. Encontramos también lo que son los panes de banano o de zanahoria, que se le orienta más a postre y se puede formar un postre haciendo un plato, por ejemplo, acompañándolo con un helado. O sea, la presencia del pan es muy versátil, lo cual lo hace aún más atractivo y que sea muy apreciable por el ser humano. Asimismo, dentro de sus beneficios está a que ayuda a la ganancia de peso, por lo que aquellas personas que andan buscando aumentar de peso de forma saludable, aumentando su masa muscular, puede beneficiarlo por el alto contenido de carbohidratos que estos poseen. Así que tómelo en cuenta si estás buscando aumentar de peso. Ahora bien, ¿en qué desfavorece comer pan? Bueno, lo más importante tener en cuenta es que al poseer un alto aporte calórico, pues aquellas personas que andan buscando, muy por el contrario, bajar de peso, les desfavorece. Señores, cuando vemos 100 gramos de pan, son varios panes. Y dependiendo la densidad de ese pan, entonces usted puede pasarse de 100 gramos. Entonces, si ya les dije que 100 gramos de pan integral son 313 calorías, y esos 100 gramos por lo regular lo puede encontrar con 2 lonjas de pan integral. Imagínense entonces que solamente de pan tiene 313 calorías. Y el resto de los demás alimentos y cuestiones que le ponga para acompañar ese pan, ¿cuánto aporte calórico va a tener? En tanto, si andas buscando bajar de peso, debes de controlar adecuadamente el consumo de pan. Asimismo, las personas celíacas e hipertensas les desfavorece, ya que las personas celíacas son aquellas que hacen resistencia al gluten o tienen deficiencia en la asimilación del gluten por una respuesta inmunitaria. O sea, esto ocurre en el intestino delgado y resulta que le genera una inflamación no solo a nivel abdominal, sino sistémica, lo que les impide asimilar este nutriente.
Entonces, atrae y conlleva a una serie de complicaciones que más adelante puede detonarse en un desbalance de la flora intestinal, así como también alterar su sistema nervioso y descontrolar el equilibrio de los neurotransmisores, modificando así sus comportamientos emocionales y su estado emocional. Muy, muy importante de que las personas con estas condiciones se mantengan alejadas de consumir cualquier tipo de alimento derivado de trigo, cebada o centeno, porque son muy altos en gluten. También las hipertensias, porque al añadirse sodio, encontramos entre los valores nutricionales que por cada 100 gramos el aporte de sodio excede, dependiendo del tipo de pan, hasta el 25% del valor diario. Y como expliqué en el episodio anterior sobre las etiquetas y cómo leerlas y descifrarlas, es muy importante considerar de tener este control en la ingesta de ciertos nutrientes que sí son saludables y favorecen a la salud, pero si ya tú tienes una condición existente, tienes que ponerle cuidado para evitar que complique tu estado actual. En tanto, esas personas tienen que reducir el consumo de pan y mermar la frecuencia también de su ingesta, para que así con ello mejore su salud. También encontramos que dentro de lo que desfavorece es que pueden estar dentro de aquellos alimentos de alto índice glicémico. ¿Y cuáles son estos? Todos los que están hechos de harina refinada, de harina procesada, es decir, panes blancos, todo lo que caen dentro de este grupo que se emplea harina blanca para elaborar cualquier tipo de pan, son desfavorables porque tienen un índice glicémico muy alto, lo que activa la liberación de la insulina en el torrente sanguíneo. Y eso ocasiona con el tiempo a generar resistencia a la insulina, porque queda mucha insulina en el torrente sanguíneo que no está haciendo su labor atrapando y sintetizando los carbohidratos que han entrado en el cuerpo, porque ya los que entró los ha procesado. Sin embargo, hay un excedente porque imagínense que usted tenga una manguera y a la manguera usted le abre la llave. Pónganse que al abrir la llave es cuando ustedes ingieren alimentos de alto índice glicémico. Y estos alimentos, entonces, viendo la manguera, que expulsa una cantidad de agua por toda la presión del agua, va a quedar una cantidad de agua que no los va a utilizar, ¿cierto? Cuando moja, por ejemplo, un florero o una planta. Entonces, esa se desperdicia y queda alrededor del ambiente o alrededor de la planta. Asimismo pasa en el cuerpo y el cuerpo no la utiliza, pero a la larga lo que hace es que se almacena como grasa en el área abdominal porque hay un excedente de esta hormona que luego necesita ser utilizada esa grasa para poder eliminarla de ahí, realizando actividad física y también consumiendo alimentos más apropiados para que evite crear esta liberación tan alta de insulina en el torrente sanguíneo. Y esto entonces trae como consecuencia sobrepeso, obesidad, diabetes y además de hígado graso, insuficiencia hepática. Ya le estoy hablando en condiciones más complicadas. Pero a la vez, al ser de índice glicémico alto, como son alimentos procesados, altamente procesados, altera la microbiota intestinal.
Y al alterar la microbiota intestinal, con el tiempo, lo que detona es tener una hipermeabilidad de los intestinos, tener más sensibilidad e inflamación sistémica en el cuerpo y a la vez dañando el tracto digestivo, provocando estreñimiento y colon irritable y desequilibrando los neurotransmisores. Muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, ¿cuáles tipos de panes encontramos y cuáles son sus pros y sus contras? Bueno, está muy ligado a lo que acabo de explicar. Y por ello vemos que tenemos diferentes tipos, pero los más comunes son los panes blancos y sus derivados. El pan integral, ya los expliqué ambos. Encontramos el pan francés, que ya estos tipos de panes, lo que más lo diferencia es su procedencia, la proporción en la receta de harina con agua, sal y si se le añade algún otro tipo de aditivos o conservantes, eso es lo que influye en la diferencia de cada uno de los panes, al igual que el método de cocción que se ha empleado. La forma que lo hace tener más miga, tener más costra, ser más crujiente, ser más esponjoso, o sea, ahí es donde lo diferencia. Y el país de origen. El pan francés es muy alto en carbohidratos, muy altos. Vemos este pancito alargado, bien, que se utiliza mucho para hacer crutones, pero a la vez hacer tapas y también acompañar en la comida, pues ahí lo vemos. El croissant, señores, es el enemigo. Yo le digo el enemigo porque es que, además del alto contenido de carbohidratos que tiene, es el contenido de grasa. O sea, el croissant se hace a base de una masa de hojaldre. Y la masa de hojaldre tiene la característica particular de que tiene miles de capas de harina y grasa. Harina y grasa. Entonces, imagínense que además de introducirse un alimento altamente procesado que altera todo su sistema y todo su organismo, el aporte nutricional es muy bajo, alto en grasa saturada, o sea, de verdad es una bomba, y el aporte calórico inimaginable, o sea, 100 gramos de croissant pueden exceder las 500 calorías. Imagínense. Y entonces, el aporte que tiene, ¿qué? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de alimentos. Sí, no digo que, ok, no te lo permitas, pero sé más consciente y busca el momento de cuándo permitírtelo y piensa si en verdad eso está alineado con lo que tú buscas. Pero esta es la gran particularidad de los croissants. Encontramos también el bagel, que es un tipo de pan que también puede ser basado en harina procesada o harina integral, o sea, encontramos ambos. Lo que diferencia es su preparación y su método de cocción y también su forma, que esto parece como si fuera una dona, pero también sus procesos varían y como todos los panes, o sea, encontramos diferentes variedades de bagel. También está el English muffin, que el muffin inglés también tiene un proceso de preparación más fácil que el bagel y lo hace tener también un aporte de carbohidratos y de calorías menor que el bagel, pero son muy parecidos, la diferencia es de la forma en la que se prepara el muffin inglés, es más en el momento. El bagel requiere un proceso de panificación igual que los demás, pero el muffin inglés se hace más en el momento y se emplean otros tipos de leudantes que no es levadura, al contrario de que es una de las grandes diferencias, al contrario de los otros panes que sí se emplea levadura para crear esta forma en la que puedan crecer y esponjarse. No, utiliza polvo de hornear y baking soda para lograr esto y se prepara en el momento. También encontramos el famoso pan italiano, que es la focaccia, por ser un pan bien aplanado, crujiente,
con distinta variedad. Encontramos los más famosos que son el tradicional con sal, muy alto en sodio. O sea, además de la sal que tiene la masa, se le añade sal por encima. Ojo con eso. También están los que se le agregan al romero, pero hay unos que son muy hipercalóricos porque se le añade aceite de oliva. Pero esta es la masa base de la cual se utiliza o se inspiraron para elaborar las pizzas. Y de ahí vienen las diferentes variables. Encontramos pizzas con masas más finas o más gruesas, pero su fuente principal es gracias a la focaccia. Encontramos el pan árabe o el pan pita, que por lo regular es un pan redondo, hueco por el centro, que puede ser rellenado, que se emplea mucho para relleno. Algunos son crujientes, otros son blandos, pero también encontramos tanto con harina refinada como con harina integral. Y encontramos otras variedades infinitas de pan con otros derivados, ya sea de avena, panes de guineo, panes de zanahoria, que tiene estos frutos o vegetales añadidos, los cuales hace aumentar el aporte de carbohidratos, pero también de azúcares de estos alimentos. Algo muy importante que quiero destacar, ya que mencioné avena, es que la avena no contiene gluten, ¿ok? No contiene gluten, no contiene las proteínas que tiene el trigo, la cebada y el centeno, que son la gliadina y la glutenina. Son las proteínas de estos tipos de alimentos que son lo que influyen, incluso intervienen en este proceso de leudado, de crecimiento del pan. La avena, por el contrario, el tipo de proteína que tiene se llama avenina y es libre de gluten. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que aquellos productos que tienen avena y que dicen que tienen contenido de gluten es porque ha sido procesado en facilidades de las cuales también se procesan alimentos con contenido de gluten. Y otra cosa muy importante a tomar en cuenta es que aquella avena que esté más procesada es probable que esté más contaminada porque son en esas industrias de procesamiento en el que ocurre esta contaminación cruzada y se puede contaminar con gluten. Pero, vuelvo a repetir, la avena no contiene gluten. Si es avena integral que usted va a consumir, puede tener la tranquilidad de que está libre de gluten. Solamente ponga cuidado en aquellas avenas, principalmente instantáneas o las harinas de avena, de que en el empaque diga que sea libre de gluten o fíjese si dice que ha sido procesado o manufacturado en facilidades que también procesan alimentos con contenido de gluten, para que entonces en ese caso puedan elegir y decir, bueno, este alimento no lo voy a consumir. En fin, ¿cuál, cómo y cuándo comer pan? ¿Cuál, cómo y cuándo comer pan? Primero, ¿cuál? Preferir los integrales. Preferir los integrales porque sabes que te está dando un aporte nutricional superior. Y además de eso, es de índice glicémico bajo, por lo que la respuesta de la insulina de tu cuerpo va a estar más controlada. Y cuidar, muy importante, aquellos panes de los cuales están mezclados con harina procesada. Por lo regular encontramos en los supermercados y supuestamente panes integrales, pero cuando usted ve en la etiqueta por detrás donde dice ingredientes, recuerden lo que le dije en el capítulo anterior y lo voy a dejar en la caja de descripción para que lo repasen si no lo han escuchado. El primer alimento o el primer ingrediente que esté presente en esos datos es el que tiene mayor contenido presente en ese alimento. Muchos panes integrales que se encuentran en el mercado
empiezan con harina enriquecida. Y estas harinas son procesadas a las cuales se le ha añadido ciertos nutrientes o aditivos, así que mucho cuidado. Y luego le ponen harina integral, 100% integral. En tanto, al menos que diga dentro de los ingredientes harina integral de primero o 100% harina integral, ya saben que ese es un alimento, o si ven luego de que harina enriquecida o harina cernida, lo que sea, es porque está mezclado, entonces no es 100% integral. Ustedes también van a estar consumiendo un alimento procesado. Entonces, si tú eres como yo, que tiene mucho cuidado en los alimentos procesados que consume, póngale atención a las etiquetas y a los ingredientes que dice tener el alimento. Revise constantemente, porque también hay otras cosas que hay que tomar en cuenta. Y aquí es donde voy. Estos aditivos y conservantes que se le añaden a los panes. Dentro de los aditivos encontramos para poder aumentarle su sabor, su apreciación, de que les eleve la oxitocina en el cerebro y ustedes quieran más, se le añade azúcar. Se le añade cloruro de sodio, cloruro de potasio y se le añade glutamato monosódico, que es típico en la comida china. Entonces, esos aditivos combinados con el alto contenido de sodio le dispara ese neurotransmisor en el cerebro, lo que le incita a querer consumir más. Entonces, si te llevas del gusto y del placer, te vas a exceder de calorías y eso es lo que trae las complicaciones más adelante. Y llega el momento de que ya tú estás tan, pero tan saciado que ahí entra tu conciencia, tu neocortés, a proveerte la lógica y decirte que te excediste y viene el dolor de cabeza. Así que poner mucho cuidado con estos aditivos, por lo que es preferible evitar aquellos que los tengan. También los famosos conservantes que encontramos, que son el propionato cálcico, el sorbato potásico y el ácido sórbico, que son aquellos lo que impide que se genere moho en el pan y prolongue su vida y su duración. Yo prefiero un pan sin conservantes, sin aditivo, acabadito de hacer, lo compro, lo entro en la nevera. Ahora, colocando el pan a una temperatura baja va a permitir que su duración sea mayor. Y es que lo único que tiene que hacer, tomar la fracción o la porción que usted desea consumir y calentarlo en el horno. Le va a saber buenísimo, incluso le puede saber mejor que acabado de hacer, porque se concentran los nutrientes y los sabores propios de estos alimentos y de todos los alimentos que se emplearon para elaborar ese pan. Asimismo, evitar aquellos con gluten o si tienes desbalance de la flora intestinal, evita, si eres una persona celíaca, bueno, no te conviene consumir el tipo de pan proveniente de trigo, cebada o centeno. Utiliza un pan que sea de otra fuente, que puede ser de maíz, puede ser de avena, de los sustitutos que hay presentes como almendra también, harina de almendra, que puedes elaborar un pan y con ello entonces tener el acompañamiento similar a que te ofrecen los panes. Pero si tú tienes un desbalance de la flora intestinal, es importante también solamente consumir el pan integral para que te ayude y alimente las bacterias buenas presentes de tu intestino en vez de alterar aquellas bacterias malas y cree mayor impermeabilidad de tus paredes intestinales, que es lo que ocasiona que las toxinas que se acumulan en el intestino, que son las que se desechan a través del colon, se propaguen en el organismo y es lo que ocasiona brotes de espinillas, una piel grasa
pero también una piel llena de impureza. Entonces, tomar mucho en cuenta esto porque solamente le es favorable los panes integrales a ese tipo de personas. Y también, si buscas bajar de peso, pues controla el consumo o trata de evitarlos. Y si vas a consumir un tipo de pan, pues prefiere siempre el integral o aquel que te aporte en el momento el que tú quieres, pero siendo muy consciente y controlando la porción. ¿Cómo comer pan? Bueno, acompañarlo inteligentemente con alimentos de bajo índice glucémico es una buena forma de acompañarlo. Con una fuente de proteína, una carne, un pescado que puede ser molido en forma de dip, en mousse, a la plancha y con un aporte de grasa saludable, porque ya tú tienes grasa saturada presente en el pan, vas a añadirle más grasa saturada con otros alimentos con los que tú deseas acompañarlo. No, apóyate de alimentos que tengan grasas del tipo mono y poliinsaturado para enriquecer entonces la adquisición de nutrientes en esta comida, como por ejemplo el aguacate, un excelente acompañante con el pan. Y si a ti te cuesta consumir, o sea, asimilar este alimento, deseas ingerirlo, deseas acompañarlo con la comida que tienes, o porque estás en un evento, en una recepción y esto es lo que hay y tú quieres disfrutártelo, sé inteligente y prepárate para recibirlo. Consume enzimas digestivas que contengan un alto espectro de prebióticos y probióticos que te ayuden a asimilar este alimento de una forma más apropiada. Pero también consume antioxidantes posterior a la ingesta, como ácido alfa-lipoico, que lo encontramos como R-ALA, por sus siglas en inglés, y polifenoles, por ejemplo, provenientes de la granada, que te ayudan a mejorar la digestión, pero a la vez controlar la actividad de la insulina. Entonces, esta es una forma inteligente de crear un balance, consumir el pan de forma que te favorezca, que te beneficie y que tú a la vez te sientas bien posterior a haberlo hecho, sin inflamación o reduciendo lo más posible la inflamación que te pueda generar el consumir pan. ¿Y cuándo consumir pan? Bueno, en cualquier comida puedes consumirlo, pero los blancos o sus derivados es muy preferible que sean después de haber ingerido alimentos adecuados. Es decir, que tú hayas consumido, por ejemplo, un jugo verde, un caldo o una ensalada de fruta, de vegetales, que te creen inicien el proceso de digestión, pero también eviten elevarte la insulina en el torrente sanguíneo, con tal de que a la hora entonces de tú comer el pan, ya tu digestión haya iniciado con estos alimentos, pero tu insulina se mantiene en equilibrio y no te va a generar un pico de insulina si lo que tú vas a consumir es un pan blanco o uno de sus derivados. Entonces, ahora bien, el pan blanco, después de entrenar, para aquellas personas que deseen aumentar la masa muscular, sí es bueno consumirlo para que cree ese pico de insulina. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona de crecimiento. Entonces, al ser esta práctica de consumir pan y aprovechar esa ventana anabólica en la que tú lo acompañas con una proteína de ganancia muscular o una aislada, tus músculos están más receptivos a recibir esos nutrientes, por lo cual lo va a aprovechar más y esa insulina la va a aprovechar tus músculos y va a empezar el proceso de regeneración y crecimiento muscular. Entonces, esta sí es una buena oportunidad para consumir pan blanco a aquellas personas que deseen aumentar su masa muscular de manera inteligente. Bien, ya les expliqué
las buenas propiedades que tiene el pan, los beneficios que tiene comer el pan, pero también aquellas cosas que desfavorecen, los tipos que encontramos, su pro y contra, y siempre va a ser de si es más o menos procesado. Y también cuál, cómo y cuándo comer. Señores, son cuestiones tan básicas y fundamentales a tener en cuenta en todo momento, porque el pan es y siempre será el alimento más presente en todo el mundo. Estando en cualquiera de las comidas como fuente principal, también como entrada, guarnición, incluso como postre, es desde tiempos muy antiguos el símbolo de la alimentación. Pero los tiempos van cambiando y seguirá cambiando. Por consiguiente, del mismo modo, nosotros tenemos que ir con los cambios físicos, biológicos que vamos teniendo. Ser conscientes de este apreciado alimento para saber aprovecharlo y o disfrutarlo inteligentemente en la forma en la que se ofrece en todas las gastronomías del mundo es crucial. Solo toma en cuenta y recuerda tu estado de salud y tus objetivos, tanto físicos, emocionales y mentales, para que el momento de decidir permitirte comer pan seas coherente con tu elección, de tal modo te favorezca y nunca vayas en contra de ellos.